Nos odiábamos y terminamos haciendo un podcast. Nosotras somos Las Desenfrenadas. Mi nombre es Mirix Alanís. Yo soy Nikki Correa. Y estamos muy contentas porque este es el primer episodio de nuestra primera temporada. Y sí, lo escucharon muy bien. Dicen por ahí que nos odiábamos, pero terminamos aquí en este sillón que va a escuchar muchísimas anécdotas, historias y demás de nosotras, pero también de ustedes. La verdad te voy a decir una cosa, del odio nace el amor, así que aquí estamos felices, contentas. Un solo paso, amiga. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo que más me encanta? Que al final las cosas buenas siempre se juntan y nosotros estamos bien buenas, entonces aquí estamos. Y felices y contentas. Y la verdad es que elegimos una fecha particular y muy especial porque definitivamente el 8 de marzo es una fecha en la cual se conmemora pues el que las mujeres levantamos la voz y pedimos igualdad, equidad y también algo muy importante, los mismos derechos que todos los seres humanos, y definitivamente es algo que ha quedado marcado para nosotros, y por eso en este primer episodio vamos a platicar de experiencias propias y experiencias que ustedes nos mandaron a través de las redes sociales para poder pues platicar acerca de todo esto. Y es que fíjate, ahí les va, dato curioso. Todo comienza en 1908 aproximadamente, y es que trabajadoras textiles de Nueva York protestan para exigir mejores condiciones laborales, reducción de jornada y derecho al voto. Pero aquí en México, en 1953, la mujer puede votar libremente, y es por eso que esta lucha histórica se conmemora y, por supuesto, no se celebra. Así que justo vamos a hablar acerca de todo eso porque, en definitiva, las mujeres hoy por hoy pues llevamos las riendas de muchas situaciones y de muchos cargos y de muchas cosas en el mundo. Y te voy a decir una cosa, últimamente me he dado cuenta que también es muy generacional. Otra cosa que también me he dado cuenta, que también lo hacen como de moda. Sí, claro. Y no está padre, porque al final muchas mujeres que de verdad necesitan alzar la voz no son escuchadas porque hay muchas otras que lo toman como moda. Y no está padre. Ahorita que tú lo decías, que no estamos festejando realmente el 8 de marzo, estamos conmemorando. Exacto. Y eso es lo que debemos de entender. Y yo creo que no nada más tú o yo creo que muchas mujeres allá afuera que nos están viendo tienen esas historias ahí guardaditas que de repente ni siquiera las platicas. Que estás así como de, bueno, ¿qué hago? ¿Alzo o no alzo la voz? ¿Qué va a pasar, que la misma no? sociedad a veces todavía te sigue juzgando, a pesar de que tiene muchísimos años, tiene alrededor de 70 años, 73 años que se empezó todo este movimiento. Creo que definitivamente no ha quedado pues muy asentado en muchos lugares todavía, ¿no? No ha quedado claro de qué se trata esto. Sí. Porque mira, también platicábamos fuera del aire que queremos luchar por ciertas cosas. Tú tienes desde tu punto de vista, yo tengo el mío. Sí. Hay mujeres allá afuera que dicen, es que yo estoy luchando por tal cosa. Pero al final yo creo que todo llega a lo mismo. Necesitamos una igualdad. Y ya no vamos a hablar de que, ay, que si de géneros. No. O sea, yo creo que en general todos necesitamos esa igualdad y necesitamos entender que todos necesitamos respeto, todos necesitamos esa empatía que nos hace falta, porque no lo tenemos. Yo me doy cuenta que mucha gente no tiene esa empatía. No, y aparte de eso, como que seguimos viviendo en una sociedad donde lamentablemente en algunos lugares todavía sigue existiendo ese mal manejo del poder. Ah, claro. Para que pues obviamente muchas de nosotras sigamos pues pasando por situaciones un tanto críticas, ¿no? Y es que lo que les veníamos platicando es que Las Desenfrenadas es eso, poder platicar, poder de alguna manera comunicar a ustedes esas historias que también nosotras vivimos, que también nosotras pasamos, y que definitivamente no estamos exentas, a pesar de que nos dediquemos quizás a los medios de comunicación y demás, pues a este tipo de situaciones que aún siguen ocurriendo. Entonces, por eso elegimos esta fecha, por eso elegimos el hecho de estar aquí sentadas para ustedes de una manera muy amena, porque vamos a platicar de todo un poquito en cada uno de los episodios, pero en esta ocasión sí lo estamos haciendo para levantar la voz junto con todas ustedes. Así que no se sientan solas, no se sientan descobijadas. Creo que aquí vamos a encontrar un espacio seguro donde vamos a ser escuchadas todas, y sobre todo vamos a poder contar esas historias que pues nos ha tocado vivir, ¿no? Y creo que para mejor ejemplo, pues nosotras platicar eso que nos ha ocurrido allá afuera en trabajos, con amistades, en lugares donde definitivamente creemos que son nuestros lugares seguros, y terminamos dándonos cuenta que son esos lugares que estamos encontrando a nuestros peores haters, ¿no? Y te voy a decir una cosa, empezando por esto, el hecho de que naciera este proyecto de una enemistad creada por alguien más.
de una historia mal contada. Yo platicaba apenas con alguien de siempre vas a ser el malo en una historia mal Sí, contada. siempre. Y es así, cuando tú quieres alzar la voz y dices, oye, es que las cosas no fueron así, y alguien te dice, no, no es Te frena, cierto. te frena. Sí, claro, por Ujú. supuesto. Entonces, el hecho de que naciera este proyecto de una enemistad y que nos diéramos cuenta lo valioso que es hablarlo y alzar Sí. la voz y decir, a ver, las cosas no son así, aquí estamos. Y a mí me encanta porque al final hicimos ese match, nos dimos cuenta, lo platicamos ¿Sí? y todas aquellas personas, te digo, no voy a hablar de géneros, de que si fue un hombre el que hizo esto, que si fue una Que mujer, sí. Ah, no sé. que sí fue un hombre, pero al final hicieron que nosotras creyéramos algo que no era y estaba interfiriendo en nuestro trabajo. Exacto, Y no exacto. podíamos, ni podíamos crear esto que estamos viendo, todas estas cosas bonitas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no nos dejan. Y siempre detrás de eso, siempre hay alguien que no quiere que no seas feliz, que no tengas un buen sueldo, que no tengas un buen trabajo y que no crezcas en la vida. Y además de eso, yo creo que también la parte en la cual a veces no eres escuchada Ah, sí, claro. y también la parte en la que no creen o confían en ti, ¿no? Así es. O de alguna manera tienen tan elevado el poder que lo utilizan de una manera bastante negativa, ¿no? Y al final sales como, pues, lastimado, herido, o sales, pues, hasta perjudicado, ¿no? Y Claro. empezando con las historias, ahí les va la mía. Ay, así de, Vámonos a lo que te truje, vámonos, chencha. vámonos. Y es que definitivamente creo que todos hemos pasado por situaciones Así es. donde lamentablemente el poder está en las manos equivocadas. Y hablando de esta parte de levantar la voz, de exigir nuestros derechos y lo más importante de ser escuchadas, yo creo que agradezco mucho el poder tener este foro porque de alguna manera la situación que yo viví nos llevó a crear también esto, ¿no? Porque Claro. estábamos quizás en el lugar equivocado y tuvimos que pasar por cuestiones un tanto negativas para darnos cuenta. Y pues yo bien lo decía hace un ratito, ¿no? Creo que es importante que demos nuestro punto de vista, que platiquemos nuestras experiencias para que ustedes se sientan con la confianza de también hacerlo. Y lo más importante, no tengan miedo. No tengan miedo porque a veces el miedo es el Es el que primer nos... enemigo que nos frena para Exactamente. poder levantar la voz, decir las cosas como son y lo más importante, hacernos valer, porque realmente somos personas que piensan, que trabajan, que están y que no merecemos muchas de las cuestiones que suceden. Y fíjate, Nikki, que cómo empezar a contarlo. La verdad es que sí fue una situación bastante, bastante triste, pero que hoy la veo con una filosofía diferente, pero se los voy a contar al final, ya después de que cuente mi anécdota. Yo creo que muchas veces seguimos pues en esa búsqueda de una equidad, de una igualdad, de estar en las mismas Siempre. condiciones laborales de todas las personas que están a nuestro alrededor. Yo la verdad es que duré 8 años trabajando en una compañía que definitivamente me enseñó muchas cosas, porque tampoco voy a decir cosas negativas, pero a No todo veces, siempre es malo. no, y a veces también no es tanto la compañía, a veces es la gente quien lleva Exacto. esa ramita de la compañía, ¿no? Así Y es que en este caso yo hace 2 años, y por ahí estuvieron viendo unos clipsitos, pero era como un salpicadito de la historia. Yo hace 2 años viví un acoso sexual, y lo digo con todas sus letras, por parte de un compañero en el lugar donde trabajaba. Y eran fotografías no pedidas, obviamente, eran comentarios, O sea, pues te bastante, mandaba sí, como cosas subidas, su sí, pack. ajá, Ok. exacto. Entonces esa fue como de las primeras cosas y luego de repente pues también me hacía comentarios dentro de la misma compañía un tanto, no un tanto, muy misóginos. Ok. Y en algún momento también llegó accidentalmente a tocarme partes de mi cuerpo, o sea, no sé, suponiendo que estábamos saliendo de alguna oficina o de algún lugar y llegué a sentir cómo me tocaba la parte trasera de mi cuerpo, Ok. ¿no? Y, ay, perdón, fue un, Fue perdón, es que me, sin me querer, aventaron, ajá, sin sin querer. querer, ¿no? Entonces, yo hubo un punto donde, pues obviamente me cansé de esta situación y dije, obviamente, pues tengo que decir las cosas como son, Claro. ¿no? Pues uno corre a recursos humanos, que es como el lugar que Que te se hacen supone. sentir, que es como el lugar donde vas a estar tranquilo, donde vas a poderte expresar y pues donde te van a proteger y cuidar de este tipo de situaciones, porque pues en teoría hay cursos de todo eso, ¿no? Las Aparte, ellos se políticas, supone que todo. son los que se dedican a canalizar este tipo de cosas. Exactamente, entonces, pues bueno, voy para allá, platico con la persona encargada, me dice, no, lo vamos a checar, déjame hablar con el jefe para que puedas asistir con él a una reunión y le platiques todo esto. Obviamente yo diciéndole, y tengo las pruebas aquí en mi celular, o sea, no estoy viniendo sin armas a la guerra. Ok. Entonces me consigue la cita, voy y empiezo a platicar
con mi superior, le empiezo a contar la experiencia, la situación, y me acuerdo mucho que le acerqué el celular y le dije, pues aquí traigo las pruebas, ¿no? Y me lo regresa sobre el mismo escritorio y me dice, deje de dar patadas de ahogado y póngase a trabajar. Tómela. La verdad es que él es, vamos a ser honestos, Viri, él es una persona atractiva, entonces seguramente muchas mujeres andan atrás de él. Es que eso es lo que más me molesta. O sea, el que crean que Sí, porque son hombres o porque son atractivos tienen todo el derecho de hacer lo que quieren. Y exacto. justifican, porque aparte, no digo que todos, para que igual no Sí, empiecen sí, a sí, no, decir, no, no. "Ay", Ok. pero la mayoría de los del mismo género justifican las acciones de otros hombres, así como de, ay, él es que está bien guapo y Sí. por eso les hace. O No, sea, y ¿y a mí aparte, qué? güey, o sea, sí fue como una parte en la que yo pensé y dije, pues, ¿qué se conocerán, no? Porque de alguna manera hasta empiezas Claro. como a pensar muchas cosas, porque Ah, nunca ha habido como una cierto. situación en la cual tú dijeras, ah, ya habían pasado cosas anteriores, situación. No, no había pasado como algo así. ¿Ellos no eran amigos? No, pero sí había un cierto favoritismo. Ok. Sí había un cierto favoritismo y se notaba muchísimo. E inclusive me acuerdo mucho que cuando me hice todo eso, yo traía el nudo en la garganta y yo dije, yo necesito mi trabajo. O sea, es mi fuente pues para vivir, ¿no? O Sí, sea, claro. para pagar, no sé, mis servicios, mi Sí, tus casa, cosas. etcétera, etcétera. Y decidí quedarme callada en ese momento. Decidí quedarme callada en ese momento en el sentido de que ya no dije más. Con esas respuestas que él me dio, pues obviamente me dio miedo perder mi trabajo. Y más porque soy una persona pues independiente, que, o sea, no estoy casada, no tengo a alguien con quien pueda pues sobrellevar o solventar o alguien que yo diga, O bueno, tengo su apoyarte, ¿no? Al apoyo, ajá, final. justo, para poder Ujú. continuar y sin bronca. Decido quedarme callada, pasan 2 años y vuelve a ocurrir una misma situación con esta persona, pero con otra mujer. O sea, Ok. otra vez el acoso, pero hacia otra mujer. Entonces, supongo, porque nunca he sabido bien el contexto de eso, que empezaron como a investigar, porque a mí me mandaron llamar. Me mandan Ok. llamar a recursos humanos, me hacen como un tipo de entrevista, pero muy light, ¿no? Así como de, oye, ¿conoce las políticas de la compañía? Y yo, pues sí, pero ¿cuál de todas, no? Porque son muchas, ¿no? Pues esta, ¿no? Acoso, Ujú, hostigamiento. Y yo, pues sí, nos dan cursos efectivamente de eso, ¿no? ujú, Entonces, cuando pasa esta situación, me preguntan, ¿has vivido algo así en la compañía? ujú. Y te juro, Nikki, que yo lo pensé muchísimo, O sea, ¿para porque hablarlo? sí, para decirlo, por miedo. Entonces, me acuerdo que ya cuando me hacen la pregunta, yo digo, es que hay dos sopas, o digo mentiras o digo la verdad. Entonces Exacto. dije, la verdad, ¿no? Sí, sí lo he vivido. ¿Me puedes contar un poquito qué pasó? Conté lo que pasó. Y de repente me dijeron, oye, ¿y lo denunciaste en su momento? Y yo dije, sí, pues sí, o sea, ¿a quién? No, pues a Recursos Humanos y mi jefe directo. ¿Hace cuánto tiempo fue? No, pues hace 2 años. Me acuerdo la cara de la persona que me estaba haciendo la entrevista y fue como de, ¿y no hicieron nada? Y yo, no. ¿Me puedes decir los motivos por los cuales? No sé. O sea, si me lo preguntan, no sé. Ujú. Entonces, bueno, total, me agradece como la entrevista, el haber sido muy honesta, le platiqué absolutamente toda la situación. Son situaciones, chicos, que son como historias muy largas. Aquí le estoy dando como un pequeño resumen, porque realmente la pasé muy mal. O sea, sí la pasé muy mal cuando lo denuncié la primera vez, porque aparte yo sentí el cambio de carácter de mi jefe directo cuando yo hice ese tipo de cosas. Y bueno, aparte de eso, él era como una persona que siempre comentaba que las mujeres éramos muy lloronas, que las Es que, mujeres puta, sí, éramos, o eso sea, cómo me molesta eso. que somos como muy casi, casi débiles, ¿no? Somos el Ujú. sexo débil. Hay muchos, muchos old school, o sea, o personas ya mayores que piensan todavía eso y que traen muy arraigada ese tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, yo salí de esa oficina, me fui de vacaciones y cuando regreso de vacaciones, o sea, el día que regresé de vacaciones me mandan llamar, mi jefe directo. ¿Puedes venir a mi oficina? Sí, claro. Pues yo regresé bien contenta, ¿no? Aparte me acaba de ir a una ciudad que yo soñaba, que duré 2 años ahorrando para poder conocer Nueva York y yo venía feliz, ¿no? Y todos mis amigos de, ¿cómo te fue? Cuéntanos que no sé qué, bla, bla, bla. Y llego a la oficina y me acuerdo que se levanta, cierra la puerta y lo primero que me dice es, híjole, ya no podemos contar con usted aquí en la compañía. Y ¿Y yo, tú qué? o sea, a ver, permítame tantito, o sea, vengo llegando de vacaciones, ¿qué hice? O sea, ¿o qué pasó? Entonces, él me habla de una reestructura en mi puesto.
Me hicieron Ok. una reestructura en tu puesto, que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo le dije, no creo, porque sería la primera en saberlo. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tengo una coordinadora, hay instancias, o sea, hay cosas Ujú, aparte de usted que pues me informan acerca de este tipo de situaciones. Total que no lo saqué de ese pretexto, ujú. pretexto pendejo, perdón que lo diga, pero definitivamente fue como algo que yo me acuerdo mucho que le dije, usted me está diciendo una tontería porque cree que yo soy tonta. Y le voy a creer. Le dije, pero no soy tonta, sé que me está corriendo porque levanté la voz y porque yo dije que usted no me había escuchado hace 2 años acerca del tema del O sea, era acoso. la represalia Exacto. al haber dicho lo que había pasado o lo que estaba Exacto, pasando. porque como 2 años antes no pasó de su oficina, pues ahora estaba pasando a una instancia más arriba, que Okey. era en un lugar más pesado, que era un corporativo, ¿no? Entonces, pues, pasaron como muchísimas situaciones. Yo en ese momento les juro que me quedé en blanco. O sea, yo me acuerdo de esas veces que sientes que hasta te zumban los oídos. ¿Qué No sé dices? si les ¿Qué? ha pasado Sí, así de: claro. Ujú. "Güey, pues, ¿qué hice?", ¿no? O sea, y me acuerdo mucho que me aguanté las lágrimas, o sea, en ese momento. Y cuando me empezó a decir: "No, usted es un gran elemento", o sea, claro que nunca había faltado en 8 años, ni una sola vez había faltado en 8 años a trabajar. Ahí nos calificaban, mis calificaciones siempre habían sido muy buenas, Ujú, porque de eso dependía quizás, a lo mejor un bono, algo extra, pues te ujú, esmeras, ¿no? En ser ujú. un buen colaborador. No tenía actas no tenía nada, o sea, pueden revisar mi archivo y no tenía absolutamente nada. Entonces, pues, obviamente tú sabes de lo que has hecho en tu Claro. trabajo, y yo decía: "No, es increíble que usted me diga esto", pero lo único que le puedo decir es, yo en esos 8 años pasé por un divorcio, una pérdida de peso impresionante, porque, pues, yo estaba Ujú. sumamente deprimida. Muchas cosas pasaron en esos 8 años, donde yo, la verdad, les voy a ser muy honesta, sí lo veía como un papá adoptivo. Okey. Y yo siempre hablaba muy bien de él, de su trato, de cómo era, hasta que Ujú. ocurre esta parte del acoso. Y ahí es donde me doy cuenta que el poder Sí, por supuesto. tiene, pues, otros pies, ¿no? O sea, y es cuando dices: "Híjole, no puedo creer", o sea, imagínate, yo triste por lo que había vivido, decepcionada porque la persona que yo admiraba, pues, me había tratado de esa manera. No era quien tú creías. Exactamente, entonces, él me acompañó en parte del camino donde yo viví muchísimas cosas en mi vida en esa casi década, y de repente darte cuenta que no era lo que pensabas y que con una cosa que no es así, porque no voy a minimizar el acoso, pero que sí es algo que podía él haber resuelto, Claro. no hizo nada. Entonces, pues bueno, yo lo único que hice fue levantarme y decirle: "Usted sabe todo el camino que he recorrido durante este tiempo, estos momentos de mi vida tan difíciles, y sabe que me costó mucho trabajo convertirme en la mujer que soy el día de hoy, y ni a usted ni a nadie le voy a permitir que me vuelva a ver llorar". Y que te Me falten al paré, respeto. sí, claro, me paré, agarré mis cosas y todavía me empezó a decir así como de: "No, que no sé qué". Le dije: "No me va a ver irme agachada de aquí porque yo sé que no hice nada malo, y si levantar la voz para usted es un error, para mí es un acierto, porque no voy a volver a permitir lo que me pasó hace 2 años, que es quedarme callada por miedo a perder un trabajo. Si yo ya no pertenezco aquí ¿Y al a tipo lo nada". corrieron? Sí lo corrieron, pero justo como que lo seguía justificando mucho, o sea, Okey. porque le dije: "Yo sé que me están corriendo por culpa de fulanito de tal", y él me dijo: "No, no, 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 él era un gran elemento, pero cometió un error". O sea, seguía defendiéndolo a pesar Okey. de todo, o sea, para él fue cometió un error, como de, güey, no cometió un error ahorita, o sea, lo ha cometido con varias personas y estoy segura que ni la persona que lo denunció ahorita, ni yo hace 2 años, hemos sido las únicas que hemos, como pasado por esa situación con él, Claro. ¿no? Es una persona que trae como, pues, ese patrón y que, pues, seguramente muchas mujeres han estado ahí, muchas por miedo a levantar la voz, Es que eso es lo que muchas por sucede. miedo a decir, ¿no? Al final, por ejemplo, en tu caso te pasó así y terminó o derivó en esto de que Sí, te sacaran de donde estabas, pero hay muchas mujeres que dicen: "Mejor me quedo callada para que no pase esto, porque no tengo otra fuente de ingreso". O sea, aparte te da miedo, porque salir al mundo real y darte cuenta cuántas personas, cuántas mujeres están pasando por lo mismo y de repente, porque aparte hay quienes dicen, no te voy a dar una carta de recomendación porque a lo mejor te encanta hacerla de emoción y nada más porque no quiero y porque me dio coraje, como en el caso de este jefe que tú dices, que puede decir, no te voy a dar una carta de recomendación ujú. porque al final me afectaste también a mí. Claro, y yo estoy segurísima que fue por eso, o sea, porque él tenía como un estatus en el que toda la gente lo veía como yo lo vi en su momento, ¿sabes? Ujú. Entonces, el hecho de que yo haya ido a decir que fue una persona que no me escuchó en su momento, pues, obviamente a él lo hace quedar como el malo.
y lo hace quedar como una persona que no está haciendo su trabajo, Claro. al final de cuentas. Hoy por hoy, la verdad, yo sí les puedo decir que me siento tranquila. No, el primer mes fue muy deprimente para mí. Sentía que la vida se había detenido, ¿sabes? Y sentí que ya no podía seguir o continuar con algo más. Pero mis amigos empezaron a acercarse, a platicar conmigo. La verdad les agradezco un chorro porque hubo personas que fueron como mi red de apoyo para poderme levantar porque sí me deprimí, me encerraba en casa y no me paraba en todo el día. Entonces hubo un momento en el que ellos me dijeron, a lo mejor la vida te puso esto para que puedas regresar a lo que tanto amas, que es Claro. esto, ¿no? Los medios de comunicación, el hacer contenido, el levantar la voz y que la gente se dé cuenta que sí hay miedo, pero que también hay mucha fuente de trabajo allá afuera y que hay lugares donde te va a ir mejor y que quizás este tipo de situaciones es justamente para poder mover el camino, mover un poquito el timón y decir, ok, esto ya no era para mí, no era la manera, pero a veces la vida te incomoda tanto Claro. para que puedas Para sacarte redirigir de el ahí. camino. Ujú. Entonces, obviamente no le guardo rencor, pero también no es una persona con la cual me quedó una idea de admiración y de profundo respeto. Se perdió todo eso, 100%. Y la verdad es que solo espero que si hay más mujeres pasando y viviendo este tipo de situaciones, no tengan miedo a levantar la voz, porque al final uno también permite que pasen ese tipo de cosas. Yo lo permití hace 2 años, por miedo, por, no sé, a lo mejor por pensar que no iba a encontrar otro trabajo. Y de repente se fueron dando este tipo de situaciones donde, fíjate que un amigo me dijo, ¿no te acuerdas lo que me escribiste cuando estaba en Nueva York? Y le dije, no, y checamos el chat y yo le había puesto, sinceramente, desde hace 2 años, cuando viví esa situación, yo ya no me sentía a gusto trabajando ahí. Ok. Había algo que ahí no me dejaba avanzar y me dijo, a lo mejor lo manifestaste, no de una manera así como de, ay, no, sí, no quiero tener trabajo, pero era algo que ya no te hacía sentir tan Pues por algo feliz. pasan las cosas, ¿no? Yo creo que Claro, también ya a veces salir de esa zona de confort, porque luego nos ponemos en esa parte de decir, ah, bueno, ya estoy aquí, ya claro. me aguanto, pues ya como quiera, pero Ujú. salir de esa zona de confort luego es bueno. Sí, sí es Los cambios bueno. son buenos. Hoy por hoy me siento muy contenta. Creo que justo cuando pasa eso es cuando tú y yo tenemos esa conversación, donde nos damos cuenta que pues ni una ni la otra nos odiábamos y que era por terceros que nos Es odiábamos. correcto, así es. Entonces empezamos a planear este proyecto y siento que estoy en el camino correcto el día de hoy y que le dediqué mucho tiempo a un lugar que me dio mucho y que estoy muy agradecida con la compañía, pero que definitivamente tenía como un momento en el cual yo tenía que redirigir todo. Y pues bueno, o sea, digo, al final me da mucha tristeza que siga habiendo esa parte, pues, de machismo, donde a lo mejor no te van a tomar como en cuenta por lo que estás viviendo, por lo que pasas. A mí me dolió que me tomaron como mentirosa. Eso fue lo que me dolió, porque nunca hubo nada, no hubo un antecedente de conflictos, de situaciones o demás que dijeran, es que Viri hace esto, ¿no? Claro, Y pues también vienes a lo mejor de historias, de pasados, donde has vivido ese tipo de situaciones en relaciones, hasta en tu casa, con tu claro. familia, y que lo vuelvas a vivir aquí, sí fue algo que yo entendí que si así como levanté la voz en alguna relación, que por eso me divorcié, si levanté la voz en casa cuando sentía como esa parte de que había mucha parte masculina porque tengo puros hermanos y demás, ¿por qué no lo iba a hacer acá? ¿Por miedo Claro. a un sueldo? ¿Por miedo a quedarme sin trabajo? Y hoy por hoy digo, es que ese miedo es el que me hace dudar de mis capacidades. Yo tengo mucha capacidad para poder hacer lo que hacía ahí en otros lugares. Claro. Entonces, hoy me siento muy contenta y creo que la parte en la que sí quiero decirle a la gente que nos ve es, no tengan miedo, no tengan miedo de levantar la voz. Sinceramente creo que todos, desde nuestra trinchera, vivimos las situaciones de una manera completamente diferente, pero si no hablamos, todo va a seguir igual. Ah, sí, claro, nunca va a haber un cambio, ¿eh? Nunca. Eso es un hecho. Necesitamos hablarlo, necesitamos decirlo, porque si no sigue. Aparte, la gente que hace las cosas mal dice, ah, de todos modos, nadie dice nada. Y yo estoy Exactamente, y lo aquí. siguen haciendo, pero yo estoy segura que tú también vives algo así o has vivido algo así. No, y me ha pasado. Por ejemplo, igual platicábamos que en mi caso fue el hecho de no quererme dar a mí algo que me merecía. En mi caso fue así. Resulta que yo estoy igual en un lugar donde trabajaba, había un coordinador, había un jefe y luego estaba yo.
que cuando yo entré ahí, yo entré como asistente administrativo, algo que a mí me encantaba y yo decía, está muy bien. Empieza como esta reestructura donde yo estaba y a la persona que estaba en el puesto más alto le dijeron, oye, te vamos a ofrecer algo todavía más alto, entonces tu puesto va a quedar libre. Yo todavía le digo, porque éramos otro señor y yo. Entonces yo le digo a mi compañero, oye, increíble, si él se va, tú subes y ya, o sea, todo se reestructura para todos. Claro. Tú subes, yo subo. Ok, sale esta persona, le dan un puestazo. Todos dijimos que bien, porque le dieron un puesto más alto. A esta persona, a este compañero, le dan ese puesto que estaba libre. Entonces ya quedaba su puesto de él, quedaba libre. Entonces yo le digo, oye, pues no seas malo, ahora que tú ya tienes ese puesto más alto, ¿por qué no me das el puesto que tú tenías? Al final hacemos exactamente lo mismo. O sea, hablando de trabajo, o sea, hablando de lo que hacíamos exactamente lo mismo. Ajá. Entonces yo feliz porque dije, qué bueno que a ti te dieron ese puesto, increíble, todo muy bien, pues ahora dame a mí el que tú tenías. Claro. Y él me contesta, déjamelo checo, ¿no? Déjame veo cómo está, porque pues vamos a buscar un perfil. Y yo en mi cabeza era, ¿un perfil? Pues si yo estoy haciendo lo que tú hacías, o sea, no hay diferencia en chamba. Bueno, pasan los meses, estoy hablando de pasan 6 meses, y le vuelvo a recordar. O sea, no era como que yo estuviera tan insistente. Sí, Yo dije, claro. ok, le voy a dar su tiempo. 6 meses. Le vuelvo a decir, oye, no seas malo, pues dame esa jefatura. O sea, a mí me encantaría tener esa jefatura. Yo creyendo en mi cabeza que si yo tenía esa jefatura, para empezar me iban a pagar más, porque se supone que teniendo un puesto más alto te pagaban más. Yo creo que pasaron tantos meses que él en su momento ha de haber dicho, ay, bueno, ya. Y me dice, ok, lo voy a checar. Y sí, pasó una semana y me dice, sí, perfecto, te van a dar esa jefatura. Y yo, wow, yo estaba súper feliz. Yo Pues dije, claro. muy bien, encantada, todo. Pero les voy a decir que en esos 6 meses que él le dieron un puesto más alto, él empezó a tener actitudes de, no me saludaba, o sea, llegaba y a todos, buenos días, y a mí, ¿ya hiciste los oficios que te dije? Y yo, no, sí, ya hice esto. Y no me dirigía la ¿En palabra serio? más que para cosas en específico del trabajo. Cuando con todos los demás, ¿qué onda? ¿Cómo está? Antes de eso, ¿cómo se llevaba contigo? Bien. O sea, bien, pero nada más, hasta me acuerdo perfectamente porque no nada más estaba yo en esa oficina. Las demás personas se empezaron a dar cuenta. Me decían, oye, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué es así contigo? Y yo, ay, no lo sé. Pero la verdad es que al principio a mí me daba igual. Yo decía, y si me habla, bien, y si no, es más, hasta decía, mejor para mí si no me habla. Sí, exacto. Bueno, cuando por fin me da ese puesto que tanto quería, yo feliz, a todo el mundo le dije, ¿qué creen? Que ya tengo ese puesto. Yo me sentía realizada porque para mí, hablando profesionalmente, eso era como una realización. Bueno, me llega mi primer pago ya con ese puesto y yo veo que me llegó... Igual que anteriormente. No, menos. Entonces yo dije, ay, hay un error aquí. Yo voy con él y le digo, oye, mira, fíjate que pues me llegó esto, no sé qué está pasando. Ah, sí, él justificando me dice, sí, es que me dijeron que tú tienes que empezar con el puesto Con el sueldo. pero con el sueldo más bajo. Y yo, ¿cómo? O sea, pues más responsabilidad. Sí, más responsabilidad. Aparte me están pagando menos de lo que me pagaban. No, es que neta, me dijo, no, sí, es que me dijeron que tenía que hacer eso. Entonces, ok, en ese momento tomé un respiro y dije, voy a darle chance, vamos viendo cómo van sucediendo las cosas. Pasó yo creo que como 1 mes, 2 meses más. Pero para esto ya era la burla yo de la oficina, porque ya me decían, ¿qué, Nikki? Entonces, ¿eres la jefa de qué? Yo soy la jefa de los estúpidos. Porque nada, o sea, no había ningún cambio en lo que estaba sucediendo. Sí. Cuando por fin ya él, voy a decir, no sé si llamarlo acoso, pero era como te digo, que no me hablaba. Hubo un momento en el que nos encarga... Abuso de poder, güey. Abusó de poder. Entonces, 100%. hubo un momento en el que nos encargaron un trabajo y me dice, oye, hay que hacer esto. Le digo, sí, perfecto, no hay ningún problema, dime de dónde lo saco o en qué me baso para yo sacar esto que tú quieres. Pues investígalo, chécalo. Y yo, o sea, sí, lo voy a investigar, lo voy a checar, pero tú eres el director, o sea, Claro. Tienes que decirme, tienes que basarte en esto y esto para poder entregarlo. No, chécalo. Entonces había una chica que, por cierto, le mando un besote, que tuve unos ángeles en la oficina que siempre fueron muy buenos conmigo, que me dijeron, no te preocupes, o sea, esto ya hay un antecedente de este trabajo anterior, te puedes basar en eso y de ahí vamos viendo.
Empecé de cero a leer, a estudiar, a checar qué era lo que se tenía que hacer, porque déjenme les digo que él esperaba que yo me equivocara para tener un pretexto y quitarme esa jefatura. Ok. Él lo que quería era quitarme esa jefatura. Bueno, pude hacerlo con ayuda de otras personas y hasta viendo YouTube pude sacarle la chamba. Bueno, saqué la chamba, se lo entregué, le digo, aquí está en tiempo. Pero ya era tanta la presión que él hacía contra mí, te digo, desde no hablarme y encargarme trabajo de un día para otro. Los viernes, nosotros salíamos a las 4 de la tarde, a las 3:30 llegaba y me decía, necesito que me hagas tal cosa. Sí, sí, Y sí. yo, Ya era como quererte poner el pie todo el sí, tiempo con cualquier sí, cosa, pero ¿no? por supuesto. Entonces yo le decía, sí, claro, el lunes. No, ahorita. Necesito que lo entregues ahorita. Ay, Yo, no, 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 son no 3:30 puedo, no de la puedo. tarde. O sea, ¿cómo quieres que te lo entregue? Ajá. ¿Qué quieres que te entregue? Pues así. Entonces mis compañeros, chulísimas personas, me decían, no te preocupes, Nikki, nosotros te esperamos para que no te quedes sola aquí en la oficina. Y ok. Así pasaron algunos meses hasta que llegó un punto en el que me hartó y dije, no, necesito ir a hablar. Fui con el de recursos humanos y le digo, también una chulada de persona, le digo, oye, ¿sabes qué? Fulano de tal, está pasando esto en la oficina, esta persona me está poniendo el pie, ya le expliqué todo, cómo estaba sucediendo, pero la verdad es que yo iba con mis lágrimas de Remy. Y le digo, y para empezar, el sueldo, le digo, llevo tantos meses sin recibir el sueldo que él estaba Sí, recibiendo. claro. Y me dice, oye, Nikki, ¿te puedo decir algo? Y yo, ¿qué? Él vino expresamente y dijo que no se te subiera ni un peso, que tenías que empezar desde abajo. Abuso de poder, Y yo, malditos. desde abajo, y yo, no inventes, llevo 2 años trabajando aquí, ¿cómo desde abajo? O sea, aparte estamos haciendo el mismo trabajo y ahorita estoy haciendo su trabajo porque él no hacía absolutamente nada. Digo, estoy haciendo su trabajo y todavía él tiene el descaro de decir que no me merezco ese sueldo. Y él me dijo, sí, Nikki, la verdad es que él vino. Entonces ahí fue cuando dije, se acabó. Yo le pedí a este chico, le digo, oye, no seas malo, cámbiame a otra área donde yo pueda crecer, hacer lo mío. Igual, llego a otra área donde me tocó un jefe, buenísima gente, me tocó de verdad compañeros de trabajo increíbles y él se quedó solo, le pusieron a otro chico. Porque aparte, cuando yo fui y pedí mi cambio, él dijo, sí, perfecto, que se vaya, la verdad es que no la necesito, me voy a traer a fulano de tal. A ese chico le prometió y le dijo, en cuanto salga Nikki, tú vas a entrar aquí, te voy a dar ese puesto que tanto quería ella y te voy a subir el sueldo. Entonces este chico, sí, por supuesto, claro que me va a ir bien, tómela, lo mismo, entró, no le subió el sueldo, lo puso a hacer un montón de cosas y yo decía, en realidad es él era el problema, él tenía un patrón de conducta y durante todo ese tiempo, y de verdad, sus comentarios eran a otras compañeras, no nada más a mí, ¿por qué te vistes así? Por ejemplo, yo no me maquillo mucho, la gente que me conoce saben que yo no me maquillo mucho o no me maquillo. Había días en los que yo llegaba y me decía, ¿por qué no te maquillas? Y yo, pues porque no me gusta andar de cara lavada. ¿Por qué no usas tacones? Ay, no, a mí también en algún momento me Sí. dijeron eso y fue Y como yo de, le decía, ¿por? pues porque a mí no me gusta usar Sí, tacones. claro. O sea, él tenía así comentarios y no nada más conmigo. Había otra compañera que ella le encantaba, era súper arreglada, guapísima y le decía, ¿por qué usas esos vestidos? ¿Por qué usas esas baldas? Y yo decía, ay, qué jodidos le importa, o sea, ¿qué tiene? Pero esos detalles, sí, claro, que hasta que de verdad yo no lo hablé, fui y de verdad no nada más fui con recursos humanos, fui con alguien más alto y le dije, esta persona está haciendo esto, esto y esto y esto, no tiene mucho que, supe por ahí que no le estaba yendo tan bien y también lo sacaron. Entonces digo, bueno, ¿por qué se esperan? Y lo mismo que tú, ¿por qué se esperan a que salgan más chicas, más personas a quejarse y a decir que estas personas están haciendo esto para decir, bueno, sí, ya fueron como dicen, sí, ahogado el niño, sí, a quieren tapar el pozo. Entonces ahí No, sí, güey, ya no. van 3, 4 personas y ya, entonces sí, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo porque ya se nos está alborotando el Sí, gallinero. sí, O sea, antes exactamente. era 1 o 2 gallinas, ahora son Sí, todas las del exactamente, gallinero. por Hay que supuesto. hacer algo porque si no esto se nos va a salir de las manos. Porque lo mismo que tú, en su momento hubo quienes lo defendieron y decían, es que a lo mejor tú le exageras, a Ay, lo no, güey, mejor no, igual eso y me tú te caga. tenías que aguantar. ¿Aguantar qué? Si hacíamos lo mismo. Aparte ella llevaba 2 años trabajando y de verdad, o sea, quien me conoce y quien sabe cómo trabajo, yo decía, órale, yo le entro a lo que sea, yo no tengo problema. Y también, o sea, yo le decía a él, o sea, yo tengo 2 trabajos, tengo mis hijos, tengo muchas cosas. O sea, él era divorciado y en realidad pues no tenía más que ese trabajo y no tenía otra como responsabilidad. Sí, claro. Y no estoy justificando y no estoy diciendo que él mereciera más o menos que yo, pero si yo le aplaudí el hecho de que a él le dieron un puesto más alto y a mí me dio gusto por él, yo decía, ¿a él qué le quitaba decir?
órale, va, quédate Fíjate, con mi puesto. hay gente, es que hay gente definitivamente que tiene tan marcado como la parte tanto del género como la parte en la de si yo no crezco, no quiero que los demás crezcan. Ah, Y si sí, yo claro, crezco, tampoco quiero que crezcan, exacto. ¿no? Entonces ahí es donde entra como la parte de la envidia y este tipo de situaciones donde te van poniendo el pie. Pero efectivamente, o sea, tú misma lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, pasan situaciones donde sale la luz, donde efectivamente ya empiezan a ver Claro. que este tipo de situaciones son muy constantes y que al final pues también se convierte en algo, en estos tiempos, ya no se habla de cuerpos ajenos, ya no se habla No, de la vestimenta definitivamente. de la gente, no la juzgas porque pues al final todos tenemos una forma de vida, un estilo y nos tiene que valer madre. O sea, yo creo que en definitiva el hecho de que nos adentremos a hablar de los demás, desde ahí estamos hablando de una carencia de nosotros y por eso buscamos a los demás para poder poner en ellos nuestras inseguridades. Pero es lo que te digo, al final, en el caso de él, por ejemplo, yo me ponía a pensar, si tú tienes un nivel jerárquico más alto, yo creo que siempre he pensado que si tú tienes algo o un puesto, algo más grande, pues debes de tener ese poder como líder de decir, oye, voy a hacer mi equipo para que esto funcione, porque si funciona el de arriba y todos los demás vamos jalando para el mismo lugar, a todos nos va bien. Pero el problema es que no es así. Y tú y yo también No. lo hemos visto en Sí, otros es que les voy a lados decir algo, que, el poder en las manos equivocadas está cabrón. O muy sea, eso cabrón. yo lo tengo muy claro porque, de hecho, hablando de una historia cada una en otros trabajos, llegamos como a un punto donde hemos vivido el poder en las manos equivocadas en un mismo lugar. Y creo que definitivamente esa parte también está bien Definitivo. gacha porque hablando de esto, o sea, a mí fue un acoso sexual, a ti fue el abuso de poder y no darte algo que sí te merecías y que habías trabajado y que también eso no está nada chido. Así es. Y en el sentido también de los cuerpos, de juzgar, de hablar mal de los demás, eso también está muy cabrón, ¿no? Porque nos ha pasado que en los trabajos también se ha hablado acerca de nuestra apariencia, de nuestro físico, de Exacto. si estamos buenonas o no para poder Si ejecutar tenemos, un no, puesto. y aparte, si tenemos imagen o no, para estar en el lugar donde estamos. Exacto, exacto. Y eso es Como por, como de, güey, tengo el talento, o sea, si me vas a contratar no estoy yendo a una agencia de decanes, entonces si buscas algo así, estoy completamente de acuerdo. Hay mujeres preciosas, guapísimas, que la verdad, o sea, sí tienen como todo el perfil para cubrir ese tipo claro, por de supuesto. labores, pero vemos personas que nos queremos dedicar a algo que nos gusta, que lo hacemos bien, que tenemos el talento y que te encuentras justamente con ese tipo de cabrones, perdón que lo diga así, pero que se sienten con el derecho de hablar de ti, de tu imagen, de cómo luces. No saben todo lo que hay detrás, ¿no? También Sí. de las inseguridades y de ese tipo de cosas que la verdad sí está gacho que hagan ese tipo de comentarios. Yo en algún momento dije, güey, el día que lo tenga enfrente, le voy a decir, si te vas a poner a juzgarme, vente, vámonos los dos a un espejo. ¿No? O sea, porque Sí, al claro. final, o sea, ¿cómo te pones a juzgar a alguien si no te estás viendo tú en un espejo? Claro. Y si tú eres alguien que representa algo allá afuera que no me representa a mí, pero como trabajamos en el mismo lugar, güey, no están hablando de ti, están hablando de todos los que trabajamos en ese lugar por tu pinche imagen y por Pero lo que ¿sabes vas a qué? Te voy a decir representar. una cosa, también me he dado Me cuenta. enojé. Ay, sí, ya no, ya te vi. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Y siempre lo digo, lo que te choca, Sí. te checa. Y todas esas personas, porque a mí me ha tocado hasta que me dicen, ay, no, pero pues es que tú, la verdad es que no tienes el perfil. Odio que me digan, a ver, ok, ¿quién es el que dice qué tipo de perfil? Y vamos a suponer que si hay trabajos en donde te dicen, Sí, sí, ¿sabes qué? sí. Este es el perfil que se necesita y a lo mejor el tuyo no es el que necesitamos. Muchísimas gracias, está bien y se entiende. Pero si estás ahí, ya estás dentro y te salgan con que, o sea, sí, pero no cubres todo el perfil. Güey, es que ni siquiera te lo dicen a la Chinga, cara. O sea, achis, ni achis siquiera, los mariachis. o sea, te enteras por otros lados. Ah, Eso es sí, lo peor, que sí, aparte sí, de que te sí. enteras por otros lados, el güey lo ves y dices, no mames. O sea, perdón, pero O me sea, vienes a hablar a mí alemán no acerca eres, de... papi. O sea, si es como de, güey, mejor Sí. tú escóndete Sí, y... sí, sí. Ah, porque esa es otra, te digo, hay esos hombres, y es que te digo, no quiero generalizar ni que digan, ay, es que le están tirando a los hombres. No, de No, verdad no, 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 no. hay una chulada Hablamos de de los hombres hombres allá que nos afuera, han tocado a a nosotras. nosotras Sí, vivir, lidiar claro. y tener como algún tipo de contacto con ellos y que nos han hecho Claro, por pasar por estas supuesto. Es situaciones. correcto. O sea, no todos. A mí me han tocado, atrás de esta cámara hay un hombre que de verdad es una chulada. Juanpa, le mandamos un besote.
cómo lo queremos, porque te encuentras a hombres así que te entienden, que saben y que te dicen, yo no me meto. Y que te respetan. Sobre todo que te respetan. El respeto, mira, así intacto. Así o sea, es. Son de esas veces que tú dices, híjole, qué difícil a veces encontrar a personas que te respeten de esa manera. Exactamente. Y hay que valorarlo. Entonces, no quiere decir que todos los hombres, pero por lo menos esas pequeñitas o esa pequeña parte de hombres que a nosotras nos han tocado, que nos han puesto el pie para que no hagamos nuestro trabajo bien. O que tengamos miedo de alzar la voz. Exactamente. Esos son de los que nos estamos quejando. De los demás, no. De verdad hay una chulada de hombres allá afuera que valen mucho la pena y que hace rato lo decía y lo platicábamos nosotros que necesitamos a esos hombres y a esas mujeres a nuestro lado. Necesitamos mujeres fuertes a nuestro lado que decimos, ¿sabes qué? Con tu poder, mi poder, lo mucho que nos queremos, hay que alzar la voz por todas aquellas mujeres que de repente que están atrás de aquí. Sí, que tienen miedo y que dicen, híjole, hasta rato platicábamos de alguien y decíamos, no lo vamos a soltar, no vamos a saltar a esa persona para que se sienta protegida, porque hay que protegernos entre nosotras. Sí. Porque también hay esas mujeres que igual, madre, que ¿no? también Es que son les voy a decir algo, serias. las envidias sí, están cañonas también entre mujeres, para que no vean que nada es contra los hombres. No. Yo creo que nosotras mismas somos nuestras primeras enemigas en muchas situaciones. A mí me tocó en algún trabajo también encontrarme a esas personas, mujeres, que, híjole, te dabas cuenta cómo te ponían hasta el pie para poder hacer tu chamba, ni siquiera para crecer en algo, hacer tu propia chamba para apoyar a que su trabajo saliera también adelante. Y era como de, no manches, o sea, neta, ¿cómo reaccionan? Iba a decir el apodo que le dicen, pero no voy a decir nada. Pero la neta, o sea, sí era como y si lo decimos, por favor, le ponen pip, porque a mí me pasa que de repente no quiero decir nombres, ahí los digo, pero sí pasa. Sí pasa, o sea, y la verdad es que yo creo que estamos ya en una etapa, en un momento de la vida donde tenemos que aprender que debemos de apoyarnos, debemos de darnos la mano y que no debemos de autosabotearnos, porque a veces nosotros mismos, ¿cómo nos autosaboteamos? Ojo, creyendo que tenemos esa oportunidad o ese derecho de frenar a los demás. Sí, claro. Y la neta, todo se regresa. Yo sí les puedo decir que todo se regresa tarde o temprano. Pregúntale a mi ex esposo. Pregúntale al cucaracho volador. Pregúntale al cacas. Entonces, la neta es que todo se regresa. Y yo lo único que les puedo decir, en general, o sea, si yo aprendí algo, es que me siento orgullosa hoy por hoy, después de mi depresión, ansiedad y demás, que de hecho, si pueden ver estas manchitas que tengo aquí, es ansiedad. Yo empiezo como a rascarme muchísimo y tengo como fugas en momentos donde me siento muy presionada o que me siento muy ansiosa o me siento muy deprimida, que efectivamente no son nada buenos, pero creo que todo esto me ha llevado a entender que tomé la decisión correcta, por mí y por todas las que están ahí atrás. Claro, por supuesto. Por aquellas mujeres que tienen miedo, que de repente dicen, híjole, no puedo hacer esto, o tengo miedo a hacerlo, o decirlo, o gritarlo, y se aguantan muchas situaciones que son incómodas. Levanten la voz, digan las cosas, o sea, créanme que siempre va a haber alguna persona que les va a creer y que va a confiar en ustedes. Y se los digo porque yo también tenía 2 trabajos. En el trabajo que estaba anteriormente fue donde ocurrieron todos estos hechos. Y en el otro trabajo, la verdad es que hubo algunas personas, altos mandos, que han llegado a hablar conmigo y me han dicho, te conocemos desde hace 15 años. Sabemos la calidad de persona que eres. Claro, o sea, pero por eso también llevas tantos años. Exacto. Entonces cuando dices, a ver, ¿por qué me va a hacer dudar una persona de quién soy o de lo que soy? Exacto. Únicamente porque él quiere manejar la situación a su manera, porque ni siquiera es con hechos reales de que él la maneje así. O sea, él lo maneja así porque él así quiere. Claro. Las pruebas las tenía yo y todo lo que pasó lo viví yo. Entonces, ¿cómo le voy a permitir a alguien que escriba mi historia? Pero es lo que te digo, al final te encuentras a personas buenas, te encuentras a personas malas y es parte de, hay que aprender también de eso, hay que aprender también de esas personas que te enseñan a la mala, que uno no debe de dejarse, que uno debe de alzar la voz y que debe de haber una igualdad. O sea, yo aquí de verdad no digo, que porque las mujeres o que los hombres, no, yo creo que debe de haber una igualdad, sobre todo en el respeto, como tú acabas de decir, en lo laboral, hasta en las relaciones de pareja, de amistades. Siempre debe de haber. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos exactamente tener esa empatía. Esa empatía, exactamente. Porque te encuentras, te digo, a mí me pasó rapidísimo en otro donde yo estaba, que había 2 personas que hacíamos un grupo de amigos.
donde un día alguien me dijo, oye, pues es que la verdad es que tú nada más eres el relleno. Aquí los chidos somos nosotros. Y yo bien indignada, ¿no? Yo, ¿cómo? No, pues es que ¿cómo no vas a sentir gacho que te digan eso? Y entonces me sentí tan mal y le dije, bueno, claro, puede ser, ¿no? A lo mejor ustedes son los que saben de esto, tienen más experiencia que yo y está bien. Y ahora que lo veo desde otro punto de vista, digo, oye, ¿por qué? Yo sigo haciendo lo que me gusta, de verdad todos los días me esfuerzo, todos los días es que lo no hago. pertenecías, no Sí, pertenecías pero ahí. así, y me acordé por lo que tú decías hace ratito, que al final yo creo que lo que te pasó a ti también es que ya ese no era tu lugar. Ya no era tu lugar y a Había veces que salir. lo manifiestas de una manera indirecta, porque Sí, yo no lo claro. manifesté como de quiero llegar a que me corran, ¿no? O sea, no, la neta es que me no era corran. que yo quiero, ¿me van a correr hoy o qué? ¿No? Entonces fue como más como un hecho de cuando me dice esta persona, ¿no te acuerdas que me dijiste eso cuando estabas de vacaciones? Le dije, no. Y buscamos la conversación en el WhatsApp y sí, efectivamente decía, yo desde hace 2 años no me siento a gusto después de lo que pasé. Entonces, a lo mejor era algo que, como les digo, no manifestando de una manera muy, ¿cómo lo podemos decir? Sí, muy precisa, pues yo ya no estaba a gusto, porque de alguna manera sí me había afectado y no lo quería aceptar. Sí, claro. Sí me había Es afectado de que, manera ¿sabes qué? emocional, todo, Aparte ¿no? normalizamos las cosas. Claro. Ya llega un punto en el que dices, bueno, ya estoy aquí, pues ya, y a mí me pasó. O sea, yo cuando vi que esta persona ni me iba a subir el sueldo y le valía, yo dije, bueno, ok, ya estoy aquí, ya acepto las cosas como son, hasta que ya fue que el mismo cuerpo, tú lo acabas de decir, empiezas con el cuerpo, te dice algo. Yo empecé con el estómago. Empecé de verdad con todo el tiempo estaba mal del estómago y era eso, era el estrés, era el coraje, todo Sí, lo la que estaba ansiedad, cargando. todo. Y de verdad, muchas de las cosas que te pasan físicamente es porque de verdad te pasa el estrés, mentalmente no estás bien, la presión que sientes y no está Y correcto. escuchen a su cuerpo, porque el cuerpo Ujú. definitivamente nos da señales de que algo no Así está es, chido y que a lo mejor conscientemente no lo estamos tomando en cuenta y no lo así es. estamos detectando. Entonces, son muchas situaciones, hemos tenido muchas experiencias. La última fue una que nos tocó en conjunto y que fue la que ya les platicamos un poquito acerca de las personas que se sienten con el derecho de hablar de cuerpos ajenos, de Ujú, imágenes ajenas y no se ven antes ellos al espejo para poder sentirse, porque claro, aunque estén muy preciosos, yo creo que nadie tenemos el derecho de juzgar a nadie en este exacto. mundo. Somos personas diferentes, mundos diferentes, con historias diferentes. Y yo sí quisiera decir que a mí el levantar la voz me cambió la vida por completo en muchos sentidos. Y creo que me ha estado llevando a esos rinconcitos donde a lo mejor tenía que hacer algo que realmente me llenara, me hiciera feliz, donde me sintiera valorada y donde sintiera que soy respetada principalmente. Así Claro. que lo vuelvo a repetir, por mí, por todas las mujeres que están allá afuera viviendo este tipo de situaciones, no tengan miedo, son más chingonas de lo que piensan y creo que la vida sí, definitivamente nos incomoda en muchísimas ocasiones para decirnos, güey, ya, ¿no? Hasta en relaciones de pareja, en relaciones laborales, hasta de amistad, platicamos de una amistad que también teníamos que el güey es súper machista y habla de nosotras horrible Así y que es. al final yo cuando lo veo digo, güey, pobre de su esposa, ¿no? Y qué triste que ya pienses ese tipo de Sí, cosas, sí. pero por el tipo de persona que es, cómo se expresa, ves a su esposa y dices, güey, es todo lo contrario, qué triste que no se valore y que no se vea en un espejo y diga, güey, yo no me merezco esto, pero volvemos a lo mismo, no somos quien para juzgar ni hablar, pero al Pero sí final, hablamos y juzgamos. sí, la verdad, sí. No, pero la verdad es que todo esto sigue estando en pleno 2026 presente en muchos lugares. Yo lo único que les puedo decir que la forma en la que podemos parar mucho de esto es justo no dejándonos. Exactamente. Y si a ti te ha pasado, cuéntanos. De verdad, cuéntanos. Ahí les vamos a poner nuestras redes sociales para que vean, también para que igual preguntitas en TikTok, estamos Estuvimos en... subiendo unos cortitos, unos Exactamente. shorts, donde ahí mismo nos estaban platicando justo de algunas experiencias que aquí tenemos pues para platicar, porque subimos, hagan de cuenta que todo lo que les desarrollamos ahorita lo subimos en unos cortitos, ¿no? Porque dijimos, nah, el chisme lo tienen que saber en el podcast, Sí, ahí tenemos exacto. que desmenuzarlo bien. Y les pusimos, coméntenos si han vivido este tipo de situaciones, cómo fue, y nos llegaron comentarios que les agradecemos mucho porque Gracias. a pesar de que es nuestro primer episodio, han estado súper presentes. Dice por acá, fíjense, este es el testimonio de, nos dieron chance de decir el nombre nada más. Elizabeth dice, cuando entré a trabajar, ahí les va, este es como Ándale, sí. el anecdotario El chismógrafo. laboral, el chismógrafo laboral. Dice, cuando entré a trabajar estaba muy emocionada.
Era mi primer empleo formal y quería hacerlo bien, pero después de unos meses mi jefe empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia, a enviarme mensajes fuera del horario laboral y a insinuar que si quería crecer en la empresa debía de ser más cercana con él. ¡Qué tan cercana! Denunciar no fue fácil, tenía miedo de perder mi empleo. Chócala, Eli, me sentí igual que tú, tenía miedo de perder mi empleo y de que nadie me creyera. No es cierto, este es mi testimonio, no se hagan. Tú lo escribiste. Yo lo escribí así, Aquí dice, hoy voy a ser aquí Elizabeth. dice Virix. Elizabeth Alanis. Creo que así no se van a dar cuenta. Sí. Cuando finalmente hablé, entendí que el acoso laboral no es solo un problema personal, sino una forma de violencia que afecta la dignidad y la salud emocional. Nadie debería de hacerte elegir entre tu trabajo y tu bienestar. Es que ese es el Está problema. muy También hace cañón, ratito güey. lo platicábamos, que cuando tienes que quedarte callada porque dices, si hablo, sé perfectamente que me van a correr o va a pasar algo con esto y yo no puedo quedarme sin trabajo. Hemos hablado que si son mamás, por ejemplo, solteras que tienen a sus bebés, tienen a sus hijos o tienen que mantener una casa, que dicen, bueno, pues ni modo, me voy a quedar callada porque no puedo quedarme sin trabajo. No deberíamos de sentirnos de esa manera. No, yo ¿No? te voy a ser muy honesta, a mí me daba mucho miedo porque obviamente llegas a un punto donde tu vida ya es muy chida, pero porque le echas ganas y todo. Claro. Y la verdad hubo un punto donde dije, puta, mi vida va a cambiar cabrón, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello. Y después dije, a ver, yo soy la única que me va a limitar a no hacer eso que tanto me encanta. Exactamente. ¿Me siento con la capacidad? Sí. Sé que está el mundo un tanto difícil allá afuera, también. Pero tengo el talento, sí. Estoy preparada también. Entonces, Exacto. quizás era el momento de dejar eso para conseguir algo mejor, ¿no? Y me Por refiero a algo supuesto. mejor y haciendo lo que me gusta. Yo les voy a ser muy honesta, era Godín en el otro trabajo. Y yo agradezco muchísimo, o sea, de verdad yo le agradezco mucho a la vida, a Dios, esa gran oportunidad porque ejercí mi carrera. Pero, güey, ahorita que tengo chance de ver el atardecer, de irme a tomar un café con mis amigas, de irme a desayunar con ellas a comer, me doy cuenta que ya no sabía lo que era eso. Ok. Porque estaba encerrada todo el día en esa oficina donde no había ni una ventana para poder ver si estaba lloviendo, cuando oscurecía, nada. O sea, no podía ver nada. O sea, de verdad estaba encerrada en un lugar donde únicamente estaba el aire acondicionado y listo. Pero así como Elizabeth, así como tú, Sí. mujeres que dicen, ok, ¿qué hago? Estoy entre la espada y la pared de qué es lo que debo de hacer, cuál es lo correcto y en dónde me debo de quedar. Entonces, Sí. aquí lo que yo creo es, sí hay que ir porque el miedo es parte de la vida, Exacto. pero aventarte, o sea, al final tienes que aventarte porque si no, ¿cuánto tiempo? Yo siempre luego les digo, cuando me cuentan así sus historias, les digo, ¿cuánto tiempo vas a aguantar de esa manera? O relaciones tóxicas, que de repente me dicen, no, oye, es que estoy, ¿cuánto tiempo pretendes estar así? Güey, o sea, si ya lo viviste desde hace mucho tiempo, la persona no va a cambiar. O sea, por muchas oportunidades que le des, Así es. las personas no cambian. O sea, y si cambian es porque realmente consideran que están haciéndolo mal. Entonces dicen, mi pareja no se merece esto, quiero ser una mejor persona, pero si tú se los pides, olvídalo. No, O sea, es realmente correcto, hay así es. personas que no lo toman así. Fíjate, Así aquí es. tenemos otro chismecito. Dice, soy profesionista desde hace 10 años. Me he preparado, he tomado cursos y he aceptado retos importantes dentro de la empresa. Aún así, muchas veces he sentido que tengo que demostrar constantemente que soy capaz, mientras que a mis compañeros se les da por hecho. Cuando me convertí en mamá, las preguntas cambiaron. ¿Vas a poder con el puesto? ¿No vas a esa es descuidar a otra. tu hijo? A ningún hombre le preguntan eso. Uy, eso es bueno, ese sí es cierto. Es También he cierto. notado que aunque hacemos el mismo trabajo, las oportunidades de ascenso suelen llegar primero, pues, Para ay, los Dios, ¿no? hombres. Sí, No claro. todo ha sido negativo. He tenido jefes y colegas que valoran mi trabajo y creen en la igualdad, pero la realidad es que todavía enfrentamos estereotipos, brechas salariales y expectativas distintas. Ser mujer en el trabajo muchas veces significa equilibrar responsabilidades, romper juicios y levantar la voz cuando algo no es justo. Aún así sigo aquí no solo por mí, sino por las que vienen después, para que algún día el talento pese más que el género. No, y déjame decirte, ya Güey. hablando del lado de ser mamá y trabajar, es complicadísimo. En serio, uno trata de equilibrar todo, de estar con tus hijos, de darles tiempo de calidad, de también trabajar para poderles dar cosas buenas a tus hijos, pero es difícil. A mí me pasó hace algunos días, mi hijo se enfermó cañón y yo decía, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Lo tengo que cuidar. Él hirviendo en temperatura. Me lo llevé a urgencias, todo lo que tiene que hacer una mamá lo hice. Entonces, cuando llegó el momento de, ok, tengo que ir a trabajar,
hablé a los trabajos donde estoy, porque les digo, tengo 2 trabajos, y la verdad es que me entendieron en su momento, fue así como de, okey, pero también llega un punto en el que, pues sí, te entendemos que seas mamá, sí te vamos a dar chance, pero también tienes una Sí, responsabilidad. Y es claro. cuando tu corazón como mamá dices: ¿qué hago? ¿Me Sí, voy? ¿Lo sí, dejo aquí sí. enfermo? No sé, es difícil. Entonces, de verdad, aplaudo y valoro y respeto tanto a todas esas mamis que todos los días tienen que salir a trabajar y tienen que dejar a sus hijos chiquitos en guarderías. Mis hijos ya no están tan chicos, entonces, de alguna manera ya no me siento tan aprensiva, pero yo dejé de trabajar y de hacer mucho tiempo dejé de hacer cosas porque yo, en mi caso, tuve la oportunidad de quedarme en casa y cuidarlos, pero ¿cuántas mujeres no tienen esa oportunidad? Sí, sí, Entonces sí. dices, ¿qué haces? Los tienes que dejar, aunque sean enfermos como estén, los tienes que dejar. Es que es difícil, ¿no? Y a veces cuando entramos en esa parte donde, pues sí, no puedes juzgar a nadie, o sea, no No, no puedes decir, sabes. ¿cómo te puedes quedar callada? Bueno, no sabes, son mamás solteras, si es la única persona que lleva dinero Claro, a casa. O sea, claro. fíjate, ahí te va un dato curioso, ahí les va un dato curioso acerca de esto. 3 de cada 10 trabajadores mexicanos han sufrido algún tipo de acoso laboral. Solo alrededor del 5% llega a denunciarlo formalmente. Imagínate, es nada. O sea, es nada. Yo me acuerdo, fíjate, algo que se me pasó contarles es que en su momento cuando me estaban dando la despedida del lugar, me dijo mi ex jefe, si quieres puedes denunciar, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos ningún problema. Y me dijo, la compañía cuenta con un equipo jurídico pues bastante bueno, entonces la única que va a salir perdiendo eres tú, porque pues el abogado que tú contrates se va a quedar pues con un porcentaje de tu liquidación. En ese momento no lo entiendes, güey, porque se te viene el mundo encima. Pero ya Sí, después cuando ya agarras la onda, analizas todo, dices, ¿me estaba amenazando o qué me estaba sí, diciendo, no? sí, sí Entonces, te estaba sí, sí era amenaza. era como un, güey, o sea, ¿cómo puede existir gente realmente tan ojete que no se pone a pensar en que siendo una persona que conocía mi vida y todo lo que había pasado en ese tiempo, no se haya tocado el corazón, no en el momento en el que yo levanté la voz, sino en el momento en el que lo hice la primera vez, y si me conocía y sabía parte de mi Claro. vida, ¿por qué defendió a una persona? Fíjate, yo le decía a mi hermano, ¿no? Porque mi hermano sabe exactamente todo lo que pasó, le tocó vivir ese lapso conmigo. Y cuando ocurre todo, de que corren a este tipo, cuando le comprueban pues todo, en esta ocasión, ahora sí, le digo a mi hermano, yo creo que me van a pedir una disculpa. Me van a Me da decir, risa, güey, porque es sí, que o sí me sea, van a decir sí así de, oye, esperas, sí, güey, claro. discúlpame, ¿no? O sea, No. la neta, o sea, no creímos en ti en su momento, pero pues Sí. ya pasó otra ocasión y pues ya nos damos cuenta que pues sí, efectivamente No güey estabas así, loca. ajá, yo esperé que me dijeran eso. No, y te Ay, juro qué que cuando, ingenua. cuando me mandaron a hablar en la oficina, yo dije, ay, me van a pedir una Unas disculpa, rosas. me van a decir cómo te fue en tu viaje, ¿no? O sea, y llego y Gracias. ya no podemos contar contigo. Gracias por Y yo así participar. de chinguen a su madre. Ahorita sí ya lo digo tan así libremente y lo digo con un gusto. O sea, sí lo digo así como de hijo de. Pero la neta, o sea, fueron tantas cosas que a veces se te olvida. O sea, yo tiendo a olvidar, como que mi mente bloquea situaciones malas que me pasan en la vida. No, yo sí soy bien rencorosa. Y me empiezan a llegar como los lapsitos de recuerdos. Hace poquito apenas, hace días, recordé esa parte y dije, ay, güey, me estaría amenazando cuando me dijo eso, porque yo ya no lo recordaba. Entonces fue como esa parte en la que dije, güey, sí, sí me estaba amenazando, yo no lo estaba sintiendo así. En el momento en que me dice, la empresa cuenta con un equipo jurídico bastante Y bueno, te voy a decir una cosa. dices, madres, Aquí el güey. problema es que exactamente tú piensas, ¿cuánto me van a quitar de liquidación? Ahorita me voy a quedar sin trabajo, Ujú. necesito hasta el último peso, ¿qué voy a hacer? Yo no sé de leyes, porque esa es otra, ¿no? Sí, claro. Te empiezan a hablar de leyes y decirte que tú, y te bloqueas, o sea, realmente Sí, te asustas. Igual, no tengan miedo, hay mucho que ya puedes googlear, que ya puedes checar en internet, en en YouTube, en TikTok. TikTok, hay mucho que puedes Ponle ver asesorías para que laborales. no te vean la cara. Sí, la verdad es que antes estábamos un poquito, pues, más obsoletos en ese tipo de situaciones, pero ahorita ya encuentras, pues, muchísimas asesorías en muchísimos lugares. Y la verdad es que ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook van a poder encontrar, pues, muchos clips acerca de los temas que estaremos tocando a lo largo de estos episodios. La neta, qué rico se siente, lo voy a aceptar, poder desahogar todo esto y que ustedes lo escuchen. Sentí como una luz celestial. Por favor, ponen unas Ahorita luces nos aquí, pone ¿eh? producción, nos ponen una luz cuando diga ¡Producción! esto. ¡Producción! Pónganme una luz ahorita cuando esté diciendo esto, pero hoy por hoy
Viri se siente tranquila, se siente a gusto y se siente feliz y siente que está encontrando su lugar en Qué el chido. mundo. Entonces, sí les puedo decir que a veces hay que tomar el toro por los cuernos para poder sentirnos bien, Así felices. es. Y lo más importante es, si me preguntan si me arrepiento de la decisión que tomé, no, para nada. No, yo creo que el mensaje que le podría decir a todas las chicas que están pasando por algo similar, o no tan similar, pero por algún tipo de situación de esta índole, es si ustedes están con sus ideales, de alguna manera, pues ahí como que moviéndose un poquito de qué hago, no hago, digo, no digo, hagan lo que les dicte su corazón y que lo que les haga sentir plenas y que Y están haciendo felices, algo por así ustedes. es. Entonces, les repito, yo no me arrepiento. No, y no hay que arrepentirse. Igual yo, la verdad Tenía es que... miedo, perdón, nada más paréntesis, tenía miedo de contar esta historia. Y todos mis amigos me dijeron, güey, no, cuéntala. Eso fue ¿Por lo qué? que Al viviste, no estás contrario, mintiendo. exacto, así es. Hazlo y tenía miedo antes de que empezáramos a grabar. Y ahorita siento que ese capítulo de mi vida le puse el claquetazo final. ¿Y va a quedar ahí? Sí, va a quedar ahí. A tu madre. No, y la verdad es que se siente bien. Y yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que ahorita estoy laboralmente hablando, me siento bien, estoy haciendo muchas cosas que me gustan, estoy aprendiendo mucho, y eso es algo que también me fascina. Y esas personas que de alguna manera en su momento me quisieron poner el pie, las veo y digo, cositas lindas, ay, ternurita. Si vieran lo bien que me está yendo. Exacto. Entonces, no me preocupo. No actuar con el mal. Exactamente. Cada quien lo suyo, cada quien da lo que tiene en el corazón. Y la verdad es que yo estoy feliz. Sí sigue habiendo piedras en el camino, por supuesto. Yo creo que todos vamos a vivir. Ojalá, por ejemplo, como en tu caso, no vuelva a suceder nunca nada de eso, pero si vuelve a suceder, tú ya sabes por dónde dónde ir. Y en mi caso lo mismo, si vuelve a existir otra persona que me quiera poner el pie, yo también ya voy a saber de qué manera hacer las cosas, de qué manera actuar, de qué manera reaccionar y no sentirnos mal. De verdad, al final siempre debe de haber una recompensa y somos mujeres fuertes, todas las que estamos viendo, todas las que estamos aquí, todas las que están detrás de esa cámara también. Así que, vamos chicas, vamos con todo. Y sobre todo crean en ustedes, siempre crean en ustedes y también lo más importante, seamos una red de apoyo, no una red de hate entre nosotras, porque a veces las mujeres, híjole, somos tan malditas que entre nosotras mismas nos atacamos, pero poquito nomás. No hay que hacerlo, siempre hay que apoyarnos y pues estar las unas para las otras, porque al final hay mucho power femenino allá afuera que puede demostrar muchísimas cosas. Pero bueno, llegamos al final del primer episodio. Tim, que se escuche el aplauso, no lo escucha ahí atrás. ¡Eso! Oye, ya los vamos a poner como testimonios con voces así alteradas y con pasamontañas, ¿no? Así que se siente ser parte de las desenfrenadas. Estoy muy agradecido, pero a veces se escuchan así como distorsionadas. No, pero muchísimas gracias al gran equipo que hace posible este podcast en su primera edición, en esta primera temporada. Se vienen cosas bien chidas. Se vienen cositas. Nos vamos a ir destapando poco a poquito. Nos agarraron nerviosas, pero no, hombre, la personalidad está y también todo lo que van a poder ver, escuchar y demás son sus historias, nuestras historias, así que síganos acompañando porque esto se va a poner buenísimo, Nikki. Gracias, un placer. Al contrario, un placer de verdad de haber compartido este set contigo, este podcast, este proyecto, este sueño que tenemos en conjunto con todos los que están detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Las Desenfrenadas, para que le den ahí like, mucho amor, follow, de todo, por favor. Así que también comenten de las experiencias, ¿no? Y mándenos sus historias, porque a lo mejor hay algún tema que quieran que toquemos en particular, mándenos y nosotros ahí lo tocamos. Exactamente, así que pues bueno, recuerden, estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse ya. Ahora sí nos despedimos. Yo soy Virix Alanís. Yo soy Nikki Correa. Y nosotras somos Las Desenfrenadas. Nos odiábamos y terminamos haciendo un podcast. ¡Adiós! ¡Yay!